Hola, bienvenidos a Scout Talks. Este es un podcast de Pro Scout donde hablamos de juego dentro de la cancha. Hoy tenemos con nosotros Vicente Muglia, el periodista y analista de Diario Olé desde 1997. Fue el autor del libro Che Pepe, donde habla de la influencia de Guardiola en Argentina. Hola, Vicente, bienvenido a Scout Talks. Es un placer enorme tenerte con nosotros para hablarnos de fútbol y de lo que más gustamos que lo que pasa dentro de la cancha. Hola Francisco, ¿cómo estás? El gusto es mío, un placer poder hablar de fútbol y del juego, ¿no? Sobre todo. Sí, por supuesto. Y es precisamente ahí que vamos a empezar sobre lo gusto que tienes por el fútbol y cómo empezaste tu carrera como periodista y también como analista. Bueno, desde muy chico, desde que era muy pequeño, siempre me gustó el periodismo deportivo, siempre me atrajo ver partidos de fútbol. Desde que era muy pequeño, recuerdo que tenía 6, 7 años y me preguntaban qué iba a hacer cuando fuera grande y yo decía que iba a ser periodista deportivo, así que en mi caso no soy un jugador frustrado, sino que siempre quise ser periodista y en esa época ya jugaba al fútbol con mis amigos en la calle y luego de los partidos que hacía con mis amigos, llegaba a mi casa, regresaba a mi casa y agarraba un cuaderno y escribía sobre lo que había sido el partido y le ponía puntajes a mis amigos sobre cómo habían jugado y bueno, analizaba las virtudes y las cosas positivas y las cosas negativas que tenía cada uno en el juego. Así que bueno, luego ya cuando fui creciendo y luego de terminar la escuela secundaria, comencé la carrera para estudiar periodismo deportivo y en el año 1997, cuando tenía 20 años, ingresé a trabajar en el diario deportivo Olé, que es el único diario deportivo que existe en la Argentina. Muy bien, y estaba para te preguntar eso, que empezaste a Diario Olé en 1997. Si pronto has empezado a analizar equipos de punto de vista táctico o hiciste primero las noticias de periodismo, ¿cómo asiste en lo principio? No, no, no. Al comienzo mi trabajo era el de cubrir la información, las noticias de los equipos. Durante muchos años me tocó cubrir la información de Independiente, entonces mi tarea era ir a cubrir los entrenamientos y los partidos de Independiente. Durante varios años hice ese trabajo. También luego de Independiente me tocó hacer lo mismo con Boca Juniors. Cubrí varios años toda la campaña de Boca, los partidos de Boca, los entrenamientos de Boca. Y yo creo que el gran cambio en mi carrera como periodista fue cuando en el año 2016, hace 3 años, publiqué mi libro sobre Pep Guardiola, porque lo que siempre me atrajo durante toda mi carrera como periodista, lo que tenía que ver con el análisis del juego. A mí me resultaba atrapante y muy interesante tratar de explicar por qué un equipo ganaba en un partido. Siempre me pareció interesante analizar los partidos, por qué un equipo le ganaba al otro. Es decir, qué era lo que acontecía en el campo de juego para que un equipo fuera superior a otro, más allá del resultado del partido. Porque sabemos que el resultado puede ser a veces fortuito. Un equipo muchas veces puede ganar de casualidad, pero a mí siempre me interesó indagar y averiguar qué era lo que sucedía dentro del campo de juego, qué era lo que pretendía un entrenador, qué buscaba el entrenador rival para poder contrarrestar
las virtudes del equipo adversario. Eso me interesó siempre, pero nunca había desarrollado esa faceta como periodista. Hasta que en el año 2016, cuando escribí el libro sobre Guardiola, llamado Che Pep, que habla sobre la relación de la filosofía de Guardiola con el fútbol argentino, me tocó entrevistar a muchos entrenadores del fútbol argentino y en esas charlas es donde comencé un aprendizaje desde el punto de vista del análisis táctico, cómo analizar un equipo de fútbol. Las charlas que tuve con ellos a mí me sirvieron muchísimo para aprender, sobre todo, porque muchas veces cuando uno habla con un entrenador para entrevistarlo, muchas veces no habla de muchas cosas que tienen que ver de lo táctico, porque el entrenador quizá no se abre tanto para Sí. hablar de esas No cosas. quiere compartir la información. Claro, y en mi caso, con respecto a la posibilidad de escribir el libro y hacer un libro que hablara mucho desde lo táctico, me dio la posibilidad de poder aprender muchísimas cosas. Y eso para mí fue una enseñanza que no la esperaba. Empecé a ver el fútbol con otros ojos, de otra manera muy distinta a lo que veía el fútbol hasta ese momento. Muy bien. Y entonces ahora tu trabajo es como analista en Diario Olé. Lo haces análisis tácticos de equipos de Argentina, pero también de otros equipos, ¿cierto? También de Sí. fútbol europeo. Sí, me gusta mucho analizar partidos. Hago otras cosas también en Olé, pero es como que mi función principal es la de analizar partidos y me gusta mucho. Me doy cuenta que es una pasión que uno tiene muchas veces por tratar de observar un partido y tratar de descubrir qué es lo que pretende un entrenador. A veces el hincha eh, piensa que las cosas en el campo de juego ocurren de manera casual, de Pero manera no, fortuita. Y hay mucho trabajo más de lo que la gente cree. claro, por supuesto. Y después de que te has tornado analista, ¿ya tuviste alguna invitación para trabajar en clubes, para hacer este trabajo de análisis en los equipos argentinos? ¿Es Eh, algo que a ti te gustaría de hacer? sí, no recibí ninguna propuesta formal, pero sí hablo mucho con muchos entrenadores. Tengo una- la posibilidad de relacionarme y de charlar con muchos entrenadores argentinos. Y bueno, hay algún entrenador que todavía no ha comenzado su carrera, digamos que todavía no ha comenzado a dirigir y me ha hecho una propuesta que no la tomé muy en serio, la de participar dentro de su staff técnico, de su cuerpo técnico, como decimos acá en la Argentina, aquí en Argentina, pero la realidad es que no es algo que a mí me interese trabajar al lado de un entrenador. A mí lo que más me gusta es poder escribir y analizar el juego periodísticamente. Muy bien. Y ya hablaste de tu libro de Che Pepe que habla de Guardiola y la ligación, la conexión que Pepe Guardiola tiene con el fútbol argentino. Pero cuando en la descripción de tu libro lo has dicho que es posible que en el año de 2008 se ha considerado el año que nació la Universidad de Fútbol, porque fue cuando Pepe Guardiola se hizo de cargo de Barcelona y lo ha transformado en uno de los mejores equipos de siempre. Pero para tú, ¿cuál es la diferencia de Guardiola para los demás? ¿Cómo crees que Guardiola trabaja mejor que los demás?
Yo no sé si realmente si Guardiola trabaja mejor que los demás. No sé si es el entrenador que mejor trabaja. Sí sé que es en los últimos 20, 25 años el entrenador más revolucionario que ha tenido el fútbol a nivel mundial. Y creo que ese Barcelona es una prueba más que contundente sobre cómo ha modificado el juego en este deporte. Eh, con las innovaciones desde el punto de vista táctico que ha hecho con ese Barcelona, que en realidad, si nosotros analizamos la historia del fútbol mundial, vamos a darnos cuenta que hay un montón de facetas del juego y de características que tenía ese Barcelona que ya, perdón, que ya se habían visto en el fútbol. Lo que hizo Guardiola fue en ese momento histórico, hablo del 2008, Sí. lo que hizo fue traer a la actualidad un montón de cosas que ya no se estaban viendo en el fútbol mundial. Por ejemplo, en el año 2008, cuando Guardiola comienza a dirigir al Barcelona, en el fútbol mundial había un paradigma muy claro de juego en cuanto a estilo. Veníamos como referencia, ¿no? Digo, veníamos como referencia el campeón de la Eurocopa del 2004 había sido la selección de Grecia, con un juego, un estilo de juego muy conservador, de pensar mucho más en defender su propio arco que en atacar el arco rival. En el año 2006, 2 años después, Italia se consagra campeón del mundo en la Copa del Mundo de Alemania. Sí. También Italia con su clásico estilo, donde había una impronta defensiva por sobre una vocación ofensiva. Y en ese momento en el mundo, la gran mayoría de los equipos que, que generaban éxito, que tenían éxito en ese momento, jugaban con el famoso 4-4-2, es decir, con dos volantes centrales, dos mediocentros en la mitad de la cancha. Cuando aparece ese Barcelona, es un Barcelona, yo digo, revolucionario y contracultural, porque Guardiola toma como emblema y levanta la bandera del 4-3-3, que no solamente, digamos, le da un certificado de defunción al doble 5, a los dos volantes centrales, sino que hace resurgir la figura del extremo, que en Europa no se estaba jugando de esa manera. No Sí. solo eso, desde el punto de vista táctico y desde el sistema táctico hubo cambios. También observamos con Guardiola la importancia que tenía el arquero para iniciar las jugadas y la importancia que tenían los zagueros centrales para iniciar el ataque desde su propio arco, conduciendo la pelota. Es decir, introdujo situaciones, contextos, facetas de juego que en algún momento de la historia lo habíamos visto, pero que ya no se estaban observando en el fútbol mundial. Y todo eso lo que tuvo es que al lograr el éxito que logró ese Barcelona y desplegando ese fútbol que desplegó, lo que generó es que en un montón de lugares del mundo quisieran copiar ese modelo y jugar como el Barcelona de Guardiola. Es decir, no solamente logró títulos, sino que consiguió algo mucho más pesado, Sí, ser mucho una más referencia, ser una importante. referencia. Claro, dejar un legado Sí. en la historia del fútbol. Y es por eso que para ti es tu principal referencia en de fútbol táctico,
lo entrenador que ha dejado un legado en los últimos años. Por cierto, que es... Sin, sin duda, no tengo dudas de que Guardiola no solamente es el mejor entrenador de los últimos 20, 25 años, sino que lo ubico entre los 4 o 5 mejores entrenadores de la historia del fútbol mundial. No digo el mejor porque obviamente que uno no vio en vivo y en directo muchos equipos, no vio en vivo y en directo muchos entrenadores, que hubiera sido algo muy interesante de poder apreciar, ¿no? Pero realmente creo que ha dejado una huella imborrable, porque yo siempre hago la misma pregunta. Si dentro de 20 años hablamos con nuestros nietos del Barcelona de Guardiola, o si hablamos, mejor dicho, de Guardiola, más allá de su etapa en el club español, eh, no vamos a contar cuántos títulos ganó. Porque eso, digamos, va a quedar una huella de sus éxitos, pero lo que vamos a hablar seguramente era de cómo jugaban los equipos de Guardiola, más allá de lo que ganaron. Y eso es una marca que habla de la identidad y del estilo que ha caracterizado a Guardiola y que lo ha llevado a triunfar en Alemania, también ahora en Inglaterra, y que el gran triunfo de Guardiola es que la gran mayoría de los técnicos, de los entrenadores, quisieran jugar como él. Muy bien, es lo legado de unos de mejores entrenadores de siempre. Eh, ya hablaste de Alemania e Inglaterra, pero cuando ha dejado Barcelona, después de esto, no ha ganado más otra Liga de Campeones. Pero su trabajo en Manchester City es muy elogiado, pero lo equipo no consigue ganar la mayor competición de Europa. ¿Qué te parece el trabajo de Guardiola en Bayern y Manchester City? ¿Crees que está inacabado porque no ha ganado la Liga de Campeones por estos dos equipos? No, para mí no cambia nada que Guardiola gane o no gane la Liga de Campeones de Europa, porque está claro que Guardiola quiere ganar la Liga de Campeones, está claro que los hinchas del Manchester City quieren ganarla, como los del Bayern Múnich también querían ganarla, y los dirigentes que lo contrataron también querían ganarla. Pero a mí me parece que está demostrado que no siempre la Liga de Campeones la gana el mejor equipo. Es un torneo que yo lo comparo mucho con las Copas del Mundo. Muchas veces el mejor equipo del mundo no sale campeón del mundo, porque hay un montón de factores que influyen, desde un jugador lesionado, una de las figuras que puede estar ausente por lesión o por suspensión, un error del árbitro al anular un gol o al convalidar un gol rival, la suerte que también juega en el fútbol. Entonces me parece que es un torneo en el cual un equipo que pueda tener una buena racha puede quedarse con la Liga de Campeones. En cambio, cuando se habla de medir la calidad de un equipo, uno va y apunta directamente a ver las ligas de Europa. Entonces uno ve la supremacía que ha tenido el Manchester City en las últimas 2 temporadas en una liga tan competitiva como es la Premier League. Y si bien en la última campaña, en la última temporada, ganó el título recién en la última fecha porque tuvo una pelea mano a mano con un gran equipo como es el Liverpool, dirigido por un gran entrenador como Jürgen Klopp, eh, la realidad es que arrasó en Inglaterra porque llegó a los 100 puntos, porque ganó títulos nacionales, además de la Premier League, demostrando que es hoy por hoy el absoluto rey del fútbol inglés. Algo que no es algo que no es muy fácil de lograr, y sobre todo con un estilo de juego que cuando Guardiola llegó a Inglaterra se decía que Guardiola se iba a tener que adaptar
a las características del fútbol inglés. Yo creo que después de 3 temporadas es el fútbol inglés el Sí, que está fue al tratando contrario. de adaptarse a Guardiola. Sí, también creo eso, que fue el contrario. Eh, y esa rivalidad que tuve con Liverpool en la temporada pasada y después que termina en título de Manchester City, solo valoriza sus capacidades y su cualidad en cuanto entrenador, porque fue un equipo tremenda Liverpool y después que ha ganado la Liga de Campeones, pero Manchester City fue más regular y mejor en el campeonato, en la Premier Yo League. creo, sí, yo creo, Francisco, que se le pide demasiado a veces a Guardiola, porque claro, tiene la vara tan alta, ha Sí. logrado tanto éxito que uno dice, pero ¿cómo? ¿No es campeón de la Liga de Campeones? Entonces es un fracaso. Y yo pregunto, mi pregunta es la siguiente. El Manchester City cuenta con un gran plantel, con grandes jugadores, pero yo pregunto, ¿el Manchester City hay algún futbolista que pueda estar considerado en la última temporada dentro de los 3 o 4 mejores futbolistas del mundo? Yo creo que no, No, no hay ninguno. No hay ningún jugador que esté a la altura de Messi, no hay ningún jugador que esté a la altura de Cristiano Ronaldo. Ni siquiera creo que hay ningún jugador del City que esté a la altura del mejor Neymar, es decir, el Neymar sin las lesiones que sí. lo complicaron en la última temporada. Por eso digo, a veces se pide tanto y creo que si analizamos jugador por jugador, el Manchester City tiene un formidable plantel. Eso no lo podemos discutir. Pero no sé cuántos jugadores del Manchester City figurarían en el 11 ideal a nivel mundial en lo que fue la última temporada, si fuera por el nombre. A eso me refiero, que a veces creo que nos confundimos y creemos que Guardiola está dirigiendo al mejor equipo de la historia del fútbol mundial, con los mejores jugadores, y yo creo que no es así. Sí, es una discusión muy interesante porque, como lo has dicho, por ser uno de los mejores entrenadores, la exigencia es muy alta para con él. Y es normal Es que, que las es que personas, los hinchas, quiero se darte, quieren. claro, quiero darte un ejemplo. Un ejemplo sería el arquero. A mí me parece que Ederson es un muy buen arquero y que Ederson, para el juego de Guardiola, que necesita un arquero, un portero que juegue muy bien con los pies, que sepa cuándo pasársela a un compañero que está cerca y cuándo meter un pase largo para los delanteros, y tiene precisión y tiene una muy buena pegada, pero me parece que Ederson es inferior a Alisson. Sí, sí, es una discusión muy interesante porque... Pero en el contexto de Manchester City, Ederson es perfecto, como Sí, has dicho. tal cual, así es. Pero no creo que en Brasil digan que Ederson es el mejor arquero del mundo. Sí, ¿verdad? Sí, es Yo creo, por eso, yo creo que hay que medir a veces las cosas de acuerdo con un montón de factores. El Manchester City en algunos momentos ha tenido mala suerte y en otros momentos ha jugado mal y ha sido superado por su rival, como no en la última temporada, sino en la anterior, cuando quedó eliminado en los cuartos de final de la Champions con el Liverpool, que luego llegaría a la final y perdería la final con el Real Madrid. No siempre el mejor equipo termina ganando la Champions, y a veces son ráfagas de momentos de grandes individualidades, como le ha pasado al Real Madrid en los últimos años, que ha ganado la Liga de Campeones, pero que no ha podido ganar el campeonato local en sí. España. Y Zidane, el entrenador francés del Real Madrid, ha declarado ante los medios que para él es más valioso ganar la Liga Española, que es un torneo de 38 partidos, de 38 fechas, un torneo largo. Es más valioso ganar una Liga de Campeones, perdón, ganar una Liga de España
que ganar la Liga de Campeones. Algo está dando a entender Zidane. Y sabemos, y no creemos que Zidane sea tan tonto para opinar de esa manera, ¿no? Sí, sí, tienes razón, sí. Eh, en tu libro lo hablas de influencia de Guardiola en fútbol argentino, pero ¿cuál es esa influencia a los días de hoy? ¿Y cuáles son los técnicos que hoy son más similares con las ideas y filosofía de Guardiola? Mira, la influencia de Guardiola en el fútbol argentino comenzó digamos, luego de esos 4 magníficos años en el Barcelona. Te voy a dar un ejemplo. En el año 2012, el último año de Guardiola como entrenador del Barcelona, en el equipo Newell's Old Boys de Rosario, de aquí de Argentina, Sí. asumió como entrenador Gerardo Martino, el Tata Martino, que ha dirigido la selección de Paraguay, ha dirigido la selección argentina y hoy se encuentra dirigiendo la selección de México. Ujú. Bien, Martino, cuando asumió en Newell's Old Boys, él dijo para sus adentros, ¿no? Su opinión sobre cómo él quería jugar. Dijo, a mí me gustaría jugar como el Barcelona de Guardiola. Y armó un equipo que intentara tener ese estilo. Y él, Martino, me lo ha dicho a mí cuando yo tuve la posibilidad de entrevistarlo para el libro Chepep, que él quiso jugar como el Barcelona de Guardiola, que armó un equipo que jugaba 4-3-3, que salía iniciando el juego desde su propio arco, con un arquero que tenía una muy buena pegada y muy buen pie, el portero que era Guzmán, con 2 centrales como Bergini y Heinze, actual entrenador de Vélez Sarsfield, que tenían la capacidad para conducir la pelota, y con extremos que abrieran la cancha, con un falso 9 que no quedara estacionado en el área rival, sino que saliera del área para hacer referencia para no ser referencia de los defensores rivales, con un equipo que se preocupara por la tenencia, por la posesión del balón, por hacer triangulaciones para atacar. Es decir, y con ese equipo, con esa idea, mejor dicho, Martino salió campeón del torneo argentino con Newell's Old Boys. Entonces, yo creo que ahí tenemos el primer ejemplo y el más claro de cómo ha sido la influencia de Guardiola en el fútbol argentino. Y luego, a partir de ese año 2012, comenzaron a aparecer en el fútbol argentino muchos entrenadores jóvenes que venían de ser futbolistas, que se habían retirado y que intentaban desplegar en sus equipos un juego parecido al Barcelona de Guardiola, porque sabemos también que, obviamente, aquí en el fútbol argentino ningún entrenador cuenta con jugadores de la categoría de Messi, Xavi, Sí. Iniesta, Puyol, Piqué, etcétera, ¿no? Pero salvando las distancias que existen, salvando esas diferencias, hay una idea por tener la pelota, por jugar por abajo, por armar equipos que cuenten con extremos, con jugadores que vayan por afuera, por triangulaciones. Esa influencia de Guardiola que se vio en otros países, como en Alemania, incluso en países donde parecía imposible que llegara la filosofía de Guardiola, como en la propia Italia, con el Napoli de Sarri, por ejemplo, lo que vemos es, en este caso, que la influencia de Guardiola llegó al fútbol argentino, de la mano de muchos entrenadores jóvenes que quisieron inculcarles a sus equipos ese estilo. Algunos lo lograron, otros no tuvieron tanto éxito, pero que hay una influencia en la Argentina en cuanto al juego de Guardiola, eso es indudable, más allá de que hay otra cultura futbolística en la Argentina y que a veces tratar de imponer esa idea en el fútbol argentino cuesta bastante, incluso más que en otros lados. Muy bien. Y hoy, qué crees que son los técnicos que juegan un juego de posición en Argentina?
Eh, los entrenadores que tratan de jugar, de hacer un juego parecido a Guardiola en la Argentina, en el fútbol argentino en los últimos 2 o 3 años, han sido el Lanús que dirigía Jorge Almirón, Ujú. que ha salido campeón del torneo local, que ha Sí. ganado algunas copas locales y que ha llegado a la final de la Copa Libertadores. En la actualidad vemos al Club Atlético Vélez Sarsfield, de la mano de Gabriel Heinze, el entrenador, que juega 4-3-3 con extremos, intenta salir jugando desde el fondo. También lo vemos con Sebastián Beccacece, quien ha sido ayudante de Jorge Sampaoli en la selección argentina y que aquí en la Argentina ha hecho una muy buena campaña con el Club Defensa y Justicia, que ha finalizado segundo en el campeonato anterior, y ahora Beccacece es el entrenador del Club Atlético Independiente. Entonces, vemos algunas cosas de Guardiola en cuanto al estilo en muchos entrenadores. Quizá yo ahora te he nombrado los que por ahí se nota por ahí un poquito más esa influencia del entrenador catalán. Muy bien. Entonces, esas son las tuas sugestiones para nuestros oyentes poder mirar el fútbol argentino y poder ver la influencia de Guardiola con el juego de posición que ha traído para el fútbol en los últimos años, ¿cierto? Sí, te voy a agregar algo. Por ejemplo, el Club Atlético River Plate, con Gallardo como entrenador, no hace un juego de posición como Guardiola, pero Gallardo ha copiado algunas cosas de Guardiola. Un ejemplo, lo que yo denomino los lateriores, es decir, los laterales que juegan de interiores, aquellos marcadores de punta que en ataque pasan al ataque, pero no sobre la banda, pegado a la raya, sino por adentro, como interiores, como falsos interiores, al lado del mediocentro, del mediocampista central. Ese juego, esa faceta del juego que hemos visto en el Club Atlético River Plate, de la mano de Gallardo, lo hemos visto hace unos años en el Bayern Múnich, cuando Guardiola dirigió en Alemania y ponía a Lam y a Lava, que eran los laterales, muchas veces como interiores. Tú has escrito, lo has escrito un artículo que habla de las tendencias tácticas de fútbol argentino en esta temporada y que los dicho que 4-3-3 va a ser la tendencia para este campeonato. Y aquí también podemos ver la influencia de Guardiola, ¿sí? Pero es un artículo muy interesante que también sugerimos a a quien nos escucha para poder ver en Diario Olé, donde haces una radiografía de qué puede ser los sistemas tácticos de cada equipo en Argentina. Sí, en el fútbol argentino hay muchos equipos que tratan de jugar 4-3-3. Ojo, una aclaración. Que un equipo juegue con 4 defensores, 3 mediocampistas y 3 atacantes, no significa que luego sea un equipo parecido o que tenga una idea similar a los de los equipos de Guardiola. Sí, claro. Porque a veces el error es tratar de copiar lo bueno de un entrenador, Y pero hacerlo sin mal. tener, pero sin tener las herramientas o sin tener la idea de cómo llevarlo a cabo. Y además hay otro tema, la materia prima. Sí. Ser un extremo incluye cumplir diferentes funciones específicas y a veces no hay extremos que sepan desequilibrar mano a mano contra el marcador rival.
Entonces son extremos que por ahí tienden a cerrarse, que no les gusta jugar bien abiertos sobre la raya para hacer un juego de posición y fijar a la defensa rival. Entonces hay que tener cuidado porque a veces las malas imitaciones terminan siendo un fracaso. No es copiar por copiar, sino copiar, tratar de copiar, pero con una idea. A Brasil en la Copa América, creo que le terminó saliendo bien la idea de Tite de colocar a Gabriel Jesús sobre la banda derecha, porque fue muy importante el juego que generaba Brasil por su sector derecho, con el avance de Dani Alves, con Arthur moviéndose sobre ese sector y la triangulación que formaban ellos dos más Gabriel Jesús. Pero no era Gabriel Jesús un extremo como era Sterling o como puede ser Sané en el Manchester City. Porque Gabriel Jesús, cuando Firmino retrocedía y salía del área para no ser referencia de los zagueros centrales, el que se metía a ocupar esa posición, el que se filtraba en el área rival para aprovechar ese hueco que quedaba, era Gabriel Jesús. No quedaba Gabriel Jesús pegado a la raya. Muy interesante. Y esa es una discusión que hoy tenemos aquí en Portugal, que de un lado tenemos las personas que creen que el entrenador debe tener su filosofía y adaptarse para no, sin pensar en la materia prima que tiene. Y por veces, como lo has dicho, tenemos más copias porque si queremos jugar un juego de posición desde atrás, tenemos Sí. que tener un arquero que sabe pasar largo, pasar corto, pero si vamos a implementar eso y arqueros vaya a distribuir la pelota para el rival y después sufrimos un gol, no estamos haciendo un buen trabajo. Y esa es una discusión que tenemos mucho aquí en Portugal los días de hoy. Claro, exacto, exacto. Yo creo que es ser inteligente, me parece, para tratar de tomar lo bueno de un entrenador, pero también observar con los entrenamientos si el equipo está capacitado para desarrollar ese juego. Claro. Y ahora, Aquí en la sí, Aquí en la Argentina hay un entrenador, Ariel Holland, que ha salido campeón de la Copa Sudamericana con el Club Atlético Independiente en el Maracaná, ganándole la final de la Copa Sudamericana a Flamengo. Y en el caso de Holland, es un gran admirador de Guardiola. Y su idea original, cuando él llegó a ser el entrenador de Independiente, era jugar 4-3-3 con un juego de posesión y un juego de posición. Ambas cosas. Posesión, tenencia de pelota, del balón, y posición, con extremos que sujetaran a las defensas rivales, que fijaran, con un 9 que no fuera referencia, con interiores que pudieran llegar al área, que sean llegadores, con laterales que pasaran al ataque para darle amplitud por las bandas a su equipo. Pero ¿qué sucedió? Se encontró con un equipo que tenía jugadores muy veloces, de mitad de cancha hacia adelante, con atacantes muy rápidos. Entonces cambió el esquema, jugaba 4-2-3-1, no 4-3-3, y no hacía un juego de posición, hacía un juego muy vertical, un juego de mucho ataque con mucho desmarque, de ruptura, con muchos piques al vacío, porque eran todos jugadores de mitad de cancha hacia adelante, todos atacantes muy veloces. Entonces, ¿qué hizo Holland? Adaptarse a las características de sus futbolistas por encima de su plan original. sí, por supuesto, eso debería ser el trabajo de entrenador.
mirar a esos futbolistas y adaptarse y cambiar cuando es necesario para extraer las mejores cualidades de sus futbolistas. Eso es un ejemplo Así es. muy interesante que lo has dado. De hecho, de hecho, te voy a dar un ejemplo. Guardiola cuando llegó al Bayern Múnich no jugaba 4-3-3 como había jugado siempre en el Barcelona. Ha cambiado, ha jugado incluso algunos partidos con tres centrales como defensores, con tres defensores. Ha colocado a los laterales Lam y Alaba como interiores y también ha jugado con dos volantes en la mitad de la cancha y con cuatro delanteros, 4-2-4. Porque, ¿por qué? Porque ha jugado muchas veces con Ribery sobre una de las bandas, Robben sobre otra de las bandas y por adentro jugaban Lewandowski y Müller. Es decir, cuatro atacantes. Han Sí. jugado muchos partidos de esa manera. Es decir, Guardiola también ha cambiado porque creía que con esos cuatro atacantes no tenía que dejar a uno en el banco y tenían que jugar los cuatro. Entonces tuvo que armar un equipo en función de lo que él tenía en ese momento en el plantel. Sí, y hoy también en Manchester City podemos mirar un equipo muy diferente de que eres Barcelona. Con Sterling podemos ver una equipa muy más vertical y que busca la profundidad y la espalda de defensores contrarios y Sí, que no veríamos en Barcelona en 2008, por ejemplo. claro. Así es, tal cual. Sí, 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 sí. Bien, Coincido. ahora vamos a hablar de campeonato argentino que ha empezado este fin de semana. ¿Cuáles son tus predicciones para esta temporada? ¿Crees que Racing puede revalidar el título? ¿O crees que Boca y River, que son los más grandes equipos, pueden volver a ganar? Sí, es muy difícil en el fútbol argentino aventurar antes de tiempo, antes del arranque de un torneo. Y te explico por qué. Primero, en la Argentina es muy difícil repetir el título. Racing tiene un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores, un entrenador muy bueno, pero salvo Boca, que hace 2 temporadas ganó 2 títulos de manera consecutiva con Guillermo Barros Echeloto como entrenador, no suele ocurrir que un equipo en la Argentina gane 2 títulos de manera consecutiva, porque, ¿qué pasa? Por un lado, el equipo que sale campeón suele sufrir alguna baja, algún jugador que es transferido, como en el caso de Racing, que ha vendido, por ejemplo, a Sarabia, su defensor, su lateral Para derecho. Porto. Sí. Así es. Y además, porque los equipos argentinos le dan mucha importancia a lo que es la Copa Libertadores de América. Entonces, por un hecho cultural, que a diferencia de Europa, se juegan partidos domingo, miércoles, domingo, y los equipos mantienen su formación, su alineación titular. En la Argentina, por lo general, los entrenadores lo que hacen es guardar jugadores, darles descanso, rotar el equipo con otros jugadores del plantel y por lo general estos equipos, Racing, Boca, River, que tienen mejores jugadores en calidad y en cantidad que el resto, muchas veces le dan mayor importancia a la Copa Libertadores y dejan el torneo local un poco en un plano secundario. Entonces, a veces los mejores equipos no están dándole la mayor atención al campeonato local y eso a veces genera que equipos que no tienen tanto potencial y que no están jugando ninguna otra competencia puedan dedicarse exclusivamente al torneo argentino y tener más chances de poder ganarlo. Por eso el campeonato argentino suele ser tan parejo. Sí. Y hablaste de Copa Libertadores.
¿Crees que esta temporada Boca va a ir para ganar el Copa? Porque el año pasado lo ha perdido contra su interno rival, River, y este año con las contrataciones que está haciendo, por ejemplo, le ha adquirido Salvio a Benfica y otros más, Daniel De Rossi y muchos otros. ¿Crees que vaya a intentar dar a sus hinchas la copa que ha perdido el año pasado? Sin dudas, la principal misión de Boca en este 2019 es intentar ganar la Copa Libertadores. Es el último año de la actual dirigencia del club, cuyo presidente es Daniel Angelici, y el gran objetivo es poder irse del club con una Copa Libertadores que le ha sido esquiva en estos últimos años. Por eso Boca ha hecho una apuesta muy importante, una inversión muy grande con la compra de Toto Salvio, que es una de las mayores incorporaciones, creo que, bueno, justamente con la de Daniele de Rossi, las dos incorporaciones más importantes, no en Boca, sino en este mes en el fútbol argentino, las de Salvio y las de Rossi. Yo creo que son futbolistas con mucha experiencia, con mucha jerarquía, que han venido a reforzar un plantel que ya de por sí es un plantel muy bueno, y todos los cañones de Boca van a apuntar a ganar la Libertadores. No sé si podrá lograr ese objetivo, porque como dijimos antes, el fútbol es muy fluctuante, no siempre Sí. gana el mejor, no siempre gana el equipo que tiene a los mejores jugadores, o no siempre recibe una recompensa deportiva aquel equipo que invirtió mayor cantidad de dinero. Creo que por eso es tan apasionante el fútbol y tan lindo, porque tiene esas cuestiones que escapan de la lógica. Así que no sé si podrá salir campeón. Sí, que hará todo lo que esté a su alcance para intentar levantar ese trofeo. Muy bien. Ya hablase de Sebastián Becasese, que fue muy elogiado por su actuación en defensa y justicia en la temporada pasada y ahora está independiente. Y es visto como de los entrenadores argentinos más prometedores de actualidad. ¿Qué Sí. crees que Becasese puede traer a su nuevo club, a Independiente? Como, con la idea de juego y si crees que vaya a hacer un trabajo similar a lo que ha hecho en Defensa y Justicia, donde ha valorizado muchos jugadores y tenemos el ejemplo de Lisandro Martínez que hoy juega en Ajax. ¿Crees que puede repetir eso en Independiente? Sí, no tiene nada que ver Defensa y Justicia con Independiente. Defensa y Justicia es un equipo con bajos recursos que utiliza jugadores que por lo general no son utilizados por los equipos más importantes, y ha hecho un trabajo excelente BKC en Defensa y Justicia. En Independiente es otro club con una gran historia, sobre todo en lo que hace a las copas internacionales. Es el equipo que más copas internacionales ha ganado en todo el continente. Y tiene obviamente otro tipo de presión, de tratar de conseguir resultados porque está ante uno de los equipos más grandes del fútbol argentino. También va a contar con otro material, con otra calidad de jugadores, con mayor cantidad también de jugadores, con lo que le va a dar la posibilidad de tener recambio y de poder rotar a su plantel. Yo creo que BKCS es uno de, como tú dijiste, uno de los entrenadores más prometedores que tiene el fútbol argentino, junto con Gabriel Heinze, junto con Eduardo Coudet. No lo nombro a Gallardo porque Gallardo obviamente ya es una realidad, ¿sí? Sí. No hablo apuesta a futuro, pero la juventud de BKC y su hasta ahora muy corta carrera como entrenador habla de un entrenador muy inteligente
que creo que en Independiente va a tener que demostrar la capacidad que pueden tener los entrenadores para tener un plan B, porque para mí ese es el punto débil de muchos entrenadores, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, que muchas veces los entrenadores tienen una idea, que esa idea puede ser una gran idea de juego, una filosofía de fútbol muy clara, muy definida, pero ¿qué pasa cuando el rival logra contrarrestar esa idea? ¿Qué tal es el plan B de ese entrenador? Entonces, yo creo que el desafío de Cassés en Independiente va a ser tratar de demostrar que tiene un buen plan B para cuando el plan A no resulte, no le funcione. Tiene jugadores y tiene la posibilidad de estar compitiendo en un equipo grande en el que va a jugar copas y en el que va a ser observado de otra manera, con una mayor presión, como te decía antes, por lograr resultados. Entonces veremos, porque yo creo que Independiente va a ayudar mucho a su evolución como entrenador, a su crecimiento como entrenador. Vamos a ver, pero realmente es un entrenador que promete, que ha demostrado tener mucha capacidad en el poco tiempo que lleva dirigiendo. Aún es un entrenador muy joven y obviamente esta etapa en Independiente seguramente le va a servir de mucha experiencia para crecer en su profesión. Muy bien. Y ahora hablando de jugadores jóvenes, ¿quién crees que se puede destacar en esta edición de campeonato argentino? ¿Cuáles son tus sugestiones de jóvenes para seguirnos? Y sí, tendría que pensar un poco. Si me preguntas así rápido, el primer nombre que me viene a la mente como para seguir atentamente y que creo que esta temporada puede ser el año de su explosión, es Thiago Almada, Muy el bien, jugador porque volante ofensivo sí, de Vélez Sarsfield, que bueno, yo sé que Thiago Almada está sonando en los medios de Portugal como un posible jugador para llegar al Sporting de Lisboa. Thiago Almada es un jugador de 18 años que tiene una gran capacidad de desequilibrio individual en el uno contra uno, mano a mano contra un rival. Es un jugador muy, muy veloz en los últimos metros para definir, pero claro, es un diamante, pero un diamante en bruto todavía. Hay que pulirlo, tiene que crecer, tiene que evolucionar en su juego, pero tiene todas las características de ese jugador que uno cree que va a terminar explotando y que no va a durar demasiado en el fútbol argentino. muy bien, porque mi próxima pregunta sería sobre Thiago Almada y eres tu opinión sobre el crack argentino. Que se habla mucho de poder venir a Sporting a través de Manchester City, pero hoy lo ha dado cuenta que no está muy cerca como se le ha dicho. Eh, Mira, una información para decirte, te puedo aportar una información que es propia. Durante este día he hablado telefónicamente con un dirigente del Manchester City, porque tengo un contacto en ese club, y me ha dicho que hoy por hoy la operación o la posible llegada de Thiago Almada o la salida de Thiago Almada del Club Atlético Vélez Sarsfield para estar 2 temporadas en el Sporting Lisboa y luego llegar, arribar al Manchester City, hoy esa posibilidad está caída, al menos por hoy, porque la oferta que ha hecho el Manchester City a Vélez Sarsfield de 12 millones de euros limpios, netos, para el Club Atlético Vélez Sarsfield, el club argentino ha rechazado esa oferta y la idea del Manchester City es no moverse
de esa propuesta, es decir, no elevar la oferta a una cifra superior, por lo cual todo indica que hoy por hoy, porque sabemos que el fútbol es muy cambiante también, eh, Almada va a continuar al menos una temporada más en Vélez Sarsfield. Muy bien, muchas gracias por la información. Eh, Hace unos años Portugal ha contratado muchísimo en Argentina a precios muy bajos. Tenemos el ejemplo de Di María, Falcao, entre otros. Pero después los ha vendido por mucho más. Pero ahora la realidad es muy diferente. Como habíamos hablado de Thiago Almada, de 12 millones de euros. Sí. ¿Crees que ahora los grandes clubes europeos ya están más atentos en el mercado argentino y que pueden contratar primero? ¿Y no crees que sería beneficioso para los jugadores argentinos pasaren por una etapa intermedia como era el campeonato portugués antes de irse para los grandes equipos europeos? Sí, a mí me parece que depende de qué jugador estamos hablando. En el caso de Almada, que recién tiene 18 años, si Vélez Sarsfield hubiera aceptado la oferta del Manchester City, creo que habría sido una buena decisión, tanto del Manchester City como del futbolista, no ir directamente a Inglaterra, porque con su edad, con apenas 18 años, no jugaría en el corto plazo en la primera división del Manchester City. En cambio, sí podría foguearse y realizar una adaptación al fútbol europeo en un equipo como el Sporting de Lisboa. Eso en el caso de Almada. Ahora, si la idea era contratar algún futbolista argentino que ya es figura y que ya tiene experiencia y que ha jugado en la selección argentina, eh, como en el caso, vamos a poner un ejemplo, como en el caso de Darío Benedetto, Sí. el centrodelantero de Boca, que ha jugado en la selección, que ha jugado en el fútbol mexicano, que ahora lo ha hecho muy bien en Boca y se habla de que es ya inminente su transferencia al Olympique de Marsella. En ese caso, con un jugador con más experiencia y con mayor madurez, quizá ya esté más preparado para jugar en el fútbol, en las grandes ligas o en los clubes más importantes de las 4 o 5 ligas más importantes de Europa, ¿no? Como puede ser Italia, Alemania, España e Inglaterra. Y quizá podría meter ahí también a Francia, ¿no? Sí. Pero creo que el Portugal es una plaza que siempre me parece que es interesante para el futbolista argentino que pretende dar el salto a un equipo poderoso, como ha pasado con el caso, por ejemplo, que tú mencionabas muy bien, de Ángel Di María. Y creo que es una buena plaza, es una buena plaza. Y para Almada hubiera sido, me parece, un muy buen lugar para que él pudiera desarrollarse y evolucionar como futbolista, en vez de pegar el salto directamente al Manchester City. Porque ¿qué pasaría en la mayoría de esos casos? Esos jugadores se les corta la evolución, se les frena ese crecimiento al ir a un equipo al cual no van a jugar o van a jugar en categorías menores contra rivales menores. Sí, de acuerdo. Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre el fútbol argentino hoy? ¿Crees que los equipos han evolucionado tácticamente, pero también en el aspecto de entrenamiento? ¿Crees que hoy los equipos argentinos están más europeos de que años pasados? ¿Están más cerca de lo que hace en Europa? Eh, y aquí en la Argentina yo creo que llega un poco más tarde todo lo que pasa en Europa, pero termina llegando. Es decir, en la Argentina se copia mucho lo que sucede en Europa, pero por esas cuestiones a veces inexplicables, tarda un poco más en arribar a nuestro país. Yo creo que Argentina está un paso atrás
con relación a Europa, no tanto en cuanto a los entrenamientos, a la manera de entrenar, o a la manera de, no sé, por ejemplo, alimentarse los futbolistas, porque obviamente que aquí en la Argentina hay mucho profesionalismo y hay entrenadores con ideas muy modernas para que sean los equipos lo más competitivos posibles. De hecho, que River y Boca hayan llegado a la final de la Copa Libertadores, una competencia internacional a nivel sudamericano, también habla de que las cosas eh, se hacen bien. Pero creo yo que el principal problema que tiene el fútbol argentino hoy por hoy es el trabajo a nivel formativo. A mí me parece que todavía, si bien hay gente que se encarga del fútbol formativo de los clubes y lo hace con mucha pasión, me parece a mí que todavía falta mayor trabajo táctico, mayor trabajo físico, en todas las áreas. Ahí creo que hay una diferencia, porque hoy por hoy en el fútbol argentino ya no aparecen grandes futbolistas que son vendidos por millones de euros a los clubes más poderosos de Europa, como sucedía hace 10, 15 o 20 años. Hoy ya son excepciones. Y eso tiene que ver con que por ahí la forma de trabajo en el fútbol de inferiores con los chicos no está siendo del todo buena o como se requiere para lo profesional que se ha convertido el fútbol en los últimos años. Muy bien, una visión muy interesante. Pero además, eso también va a tener influencia en la selección argentina. No ahora, pero en los próximos años. Y hablando de selección argentina, su prestación en las últimas competiciones internacionales fueron un poco decepcionantes, como fue la última Copa América. En tu opinión, qué falta Argentina? Porque tienen algunos de los mejores jugadores del mundo y también tiene Messi. ¿Crees que tiene algunas brechas en la defensa? Si crees que las opciones de Lionel Scaloni son bien aceptadas en vuestro país, en Argentina. ¿Y qué piensan sobre la ausencia de jugadores como Icardi o otros? Eh, la selección argentina es un gran problema desde hace muchos años, porque creo que los entrenadores que han pasado por la selección se han encontrado con dificultades para poder lograr primero, lograr un equipo, lo principal. Y segundo, lograr que ese equipo tenga un funcionamiento correcto, ¿no? Porque creo que la presencia de Messi en algún punto, esta es una opinión muy personal mía, eh, ha perjudicado esa posibilidad de generar un equipo en la selección y que logre tener un funcionamiento. ¿Por qué? No digo que la culpa sea de Messi. Lo que quiero decir es que la presencia de Messi es un imán, encandila tanto que muchas veces parecería que la solución o la manera más fácil de alcanzar el éxito es darle la pelota a Messi y no pensar en que tiene que haber una construcción colectiva, tiene que haber un equipo donde Messi pueda sostenerse y donde él pueda brillar y donde él pueda potenciarse y potenciar a sus compañeros. Salvo en el Mundial de Brasil, cuando Alejandro Sabella, el entrenador argentino, logró armar un equipo que tenía una idea de juego, un estilo definido y que colectivamente funcionaba, e incluso era un equipo en el cual Messi no tenía un rol tan protagónico. Argentina
estuvo muy cerca de lograr el objetivo de quedarse con la Copa del Mundo. Pero terminó siendo una excepción a la regla. Sabemos que ya en el fútbol argentino el entrenador de la selección ya cuenta con un problema, que es el calendario. Es saber que para entrenar en la Argentina no se puede hacer porque los futbolistas se encuentran en Europa. Entonces se juntan, cuando hay una fecha FIFA, se juntan 3 días antes de un partido y pueden hacer muy poco trabajo colectivo porque ya enseguida tienen que jugar. Entonces hay muchas dificultades que son lógicas. Pero si a eso le agregamos que la selección en los últimos años había dejado de ser una prioridad para los clubes, porque Martino se fue de la selección argentina porque los clubes no cedían a los futbolistas para las diversas competiciones que había en ese momento. Eso habla a las claras de que si no es prioridad para los dirigentes, es muy difícil para el entrenador poder armar un equipo, poder tener un calendario, poder tener una organización. Hay un tema dirigencial que está afectando lo que es la selección argentina en su parte futbolística. Y déjame agregarte esto último. Si queremos tener la mejor selección posible, yo creo que tienen que estar los mejores futbolistas posibles, pero también el que elige a esos futbolistas tiene que ser el mejor entrenador posible. Y la realidad es que a la selección argentina la está dirigiendo un entrenador que no tenía experiencia como director técnico de un equipo de fútbol, como es el caso de Scaloni. Porque si vos me decís quiénes son los mejores entrenadores argentinos, yo puedo nombrarte a Diego Simeone, con una larga experiencia y con éxitos que ya sabemos que ha tenido en el Atlético de Madrid. Te podría mencionar a Mauricio Pochettino y la gran campaña y el gran ciclo que viene desarrollando desde que asumió en el Tottenham de Inglaterra. Podría nombrarte al propio Gerardo Martino, que ahora está haciendo un buen papel y un buen trabajo en la selección de México. Podría nombrarte a Marcelo Gallardo con estos 5 años tan grandiosos que ha tenido en River. Ninguno de ellos dirige a la selección argentina. Entonces, queremos obtener resultados, queremos lograr un gran funcionamiento, queremos que el entrenador designe a los mejores futbolistas, pero la dirigencia elige a un entrenador novato que no tiene experiencia. No quiero decir con esto que toda la culpa sea de Scaloni, porque Scaloni ha dirigido solamente la Copa América. En el Mundial, con un entrenador de experiencia como Sampaoli, a la selección argentina le ha ido muy mal. Pero sí que hay un montón de factores y que todo parte desde una estructura que no existe, desde un proyecto que todavía no sabemos cuál es. Los grandes equipos se han formado con grandes proyectos. El Liverpool salió campeón de la Liga de Campeones después de haber perdido la final, después de haber mantenido al entrenador, después de haber mantenido al plantel. El Tottenham con Pochettino llegó a la final de la Liga de Campeones este año, después de 4 temporadas en las que el entrenador viene sosteniendo una misma idea. Podría decirte también que la selección francesa salió campeona después de un largo proyecto con Deschamps como entrenador, que incluyó la Eurocopa anterior en Francia, que perdió en la final. Sí. Podría hablarte del gran proyecto de fútbol base del fútbol alemán, que terminó consagrando a la selección alemana en Brasil 2014. Incluso podría hablar de España y su proyecto futbolístico, con la cual luego se consagró campeón en el 2010. Esos equipos que a la larga son campeones no son de casualidad. Hay un trabajo detrás y ese trabajo no es solamente de los futbolistas y del entrenador, sino también de la dirigencia, de la asociación de ese país por lograr una selección competitiva que a la larga trate de alcanzar el éxito y que el éxito no sea fruto de una casualidad, sino fruto del trabajo. Muy bien. Y también como entrenador argentino tienes Ricardo Gareca, que ha sido una excelente campaña con Perú en la Copa América. También. Sí.
Y que estabas hablando de Messi, es muy verdad, que lo protagonismo que tiene en esta última Copa es visible y con un ejemplo muy concreto, cuando baja a la cancha para, para tener la pelota en su arco y después vaya a regatear 10 rivales y no tiene ninguém para pasar la pelota, cuando llega a ataque. Es un ejemplo muy bueno para explicar que la presión y lo que intento hacer solo con Messi, después no tiene los resultados que pretende. Vamos ahora a hablar sobre tus funciones como analista. ¿Crees que la implementación de herramientas como Instat o Wisecout han cambiado el mercado de análisis scouting? Sí, sin duda han sido, son herramientas, como tú lo has dicho, que son importantes. No por eso un equipo va a ganar un partido, por utilizar una de esas herramientas de scouting, de análisis. El fútbol es mucho más complejo porque si no, todos lo usarían el mismo sistema. Yo digo, cuando se habla de un equipo, si es mejor el 4-3-3 o es mejor el 4-4-2 o es mejor el 4-2-3-1. Yo digo, todos los entrenadores en la historia del fútbol mundial se ha ganado con diferentes estilos, con equipos ofensivos, con equipos defensivos. Si hubiera un solo esquema que fuera exitoso, entonces todos jugarían igual. ¿No es cierto? Entonces yo creo que estas herramientas lo que hacen es ayudar al trabajo del entrenador, al trabajo de los futbolistas, porque logra, la imagen tiene un poder muy grande. Yo puedo hablarte una hora sobre una jugada, pero Sí. si yo en lugar de hablarte por teléfono o en una comunicación telefónica o por Skype te hablo de una jugada, en lugar de hacerlo una hora, me alcanzarían apenas 3 o 4 minutos para mostrarte la imagen en un video y explicártelo y te quedaría mucho más claro. Entonces, la imagen es muy importante para analizar, para saber el rival, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, dónde se puede atacar al rival, de qué hay que cuidarse. Es importante para el propio equipo, para poder el entrenador mostrarle al futbolista, te has equivocado en esto, fallaste en lo otro, no cerraste detrás del zaguero central. ¿Es importante? Sí. ¿Los clubes deben usarlo? Sí, coincido totalmente, es una herramienta necesaria para los futbolistas, para los entrenadores, incluso también para los periodistas. Pero a veces que se le da más importancia a lo que tiene. No se va a ganar un partido con eso, pero sí va a ayudar a que el equipo sea un mejor equipo, sea más competitivo, como también ayuda que el equipo, que los futbolistas se alimenten bien, como también ayuda a que los futbolistas descansen bien, se entrenen bien. Es decir, es lograr un efecto multidisciplinar en el cual todas esas facetas unidas potencian las virtudes de un equipo. Muy bien. Vamos ahora para nuestras últimas dos preguntas. La primera es, estas áreas de scouting y análisis son dos áreas que están en crecimiento. ¿Cómo podemos estudiar y evolucionar en este medio? Y, en tu opinión, ¿qué deben hacer los que quieren convertirse en analistas como tú? Bueno, para los periodistas yo creo que es importante primero mirar muchos partidos. Eso es clave. Yo veo que hay periodistas que no miran partidos de fútbol o miran solamente un resumen del partido. Yo creo que un periodista tiene que mirar la mayor cantidad de partidos que le sean posible de distintas ligas, de distintos equipos. Eso como primer paso fundamental. Y segundo, tener una mirada de
curiosidad, de buscar el porqué de las cosas, de no pensar que las jugadas se dan siempre porque al jugador se le ocurrió en ese momento enganchar hacia adentro y pegarle al arco. A veces pasa eso, está claro que sí, porque es el jugador el que define dentro del campo de juego. Pero hay un montón de circuitos de juego que a veces se desarrollan en el campo para facilitar que un futbolista luego pueda desequilibrar en una posición mucho más ventajosa. Y ese trabajo a veces es lo que no se ve. Lo que yo creo que el periodista tiene que hablar mucho con los entrenadores, tiene que ir a observar entrenamientos, tiene que leer notas relacionadas con la táctica, tiene que analizar los equipos. Bueno, a ver, ¿cuál es el equipo de moda en la Liga de Campeones? El Ajax. Bueno, vamos a mirar partidos del Ajax. ¿Cómo juega? ¿Qué busca? ¿Por dónde ataca? ¿Cómo se defiende? ¿Presiona alto? ¿Con qué objetivo? ¿Dónde recupera la pelota? Hay un montón de situaciones que uno puede preguntarse a la hora de observar un partido y no solamente ver qué equipo pateó más veces al arco o no. ¿Se entiende? Sí, sí, muy bien. Vale. La última pregunta es, hoy hablamos mucho de la pelota, pero poco de fútbol y lo que pasa dentro de la cancha. ¿Crees que los analistas pueden tener un papel importante en el futuro del periodismo para traer estos análisis de calidad que has hablado, de cómo los equipos juegan, cómo atacan, cómo defienden, todo eso? ¿Crees que es importante para empezarmos a hablar más de fútbol? Sí, para mí es muy importante. A mí me gusta el periodista que analiza el juego, que me cuenta por qué un equipo es superior al otro, que está atento a los detalles. No todos los periodistas están interesados en esa faceta del análisis. ¿Por qué? Porque es más difícil, porque implica mayor rigurosidad, implica tener mayor conocimiento del juego, interiorizarse de situaciones de juego. Y a veces en el periodismo es más fácil hablar si un jugador jugó bien o mal, o si un entrenador hizo bien o mal un cambio, o si un futbolista después de entrenar se fue a bailar o no, o salió con sus amigos o tuvo algún acto de indisciplina. Muchas veces es más fácil dentro del periodismo hablar de eso que el análisis del juego. Y además, lamentablemente, a veces ese tipo de periodismo suele tener mayor aceptación de parte de la gente, es decir, mayor rating, mayores índices de audiencia, Sí. y eso obviamente que atenta con el análisis, pero yo creo que a la larga, así como el fútbol tuvo una revolución y a través del juego, creo que a la larga eso va a terminar sucediendo también en el periodismo, porque ya hoy se observa esto de periodistas que analizan más el juego si lo comparamos con años anteriores. Así que ojalá que esta idea que se está viendo en el periodismo a nivel global, en la Argentina y en el mundo, se acentúe y continúe de esta manera, porque yo creo que le hará muy bien al público, porque aprenderá un montón de situaciones que el periodista estará en condiciones de enseñarle. Así que ojalá que esto a nivel global se extienda y dentro de unos años podamos estar reconociendo que esto que hablamos ahora se ha convertido más que en una promesa, en una realidad. Muy bien, y es eso que intentamos hacer aquí en ProScout, de cambiar mentalidades y hablar de juego. Bien, Vicente, estamos hablando por más de una hora y podríamos estar aquí toda la noche hablando de fútbol. Es muy interesante, fue muy, muy interesante nuestra conversación. Me gustaría de decir muchas gracias por venir a Scout Talks y compartir tu tiempo, tu experiencia y, y creo que fue una conversación muy, muy, muy interesante. Muchas gracias por tu disponibilidad. Bueno, muchas gracias a vos y para mí también ha sido un gusto poder hablar del juego y de otras cuestiones, así que bueno, a disposición tuya para cualquier momento.
Vale, muchas gracias. Un abrazo. Abrazo. Gracias por nos escuchar en Scout Talks. Sigue nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, pero principalmente en nuestra página web en www.proscout.pt.